Lo que sí para mí fue muy claro desde el primer día es como, es el mismo espíritu del impro. Y yo creo que es porque Steven y todos sus head writers y eso vienen de esa tradición de Second City o de UCB, que es como, acá venimos a intentar cosas. Y eso es lo que genera la generación non-stop de chistes. Entonces yo dije, uno no puede quedarse callado. Y pues toca hacerlo. Y si contó el chiste y no funcionó, a las 3 de la tarde nadie se va a acordar del chiste que no funcionó. Sí, sí. Entonces sí es como, yo dije eso la primera semana y creo que todavía se lo digo cuando contratamos escritores nuevos o lo que sea, digo, si tú llevas acá un día, llevas acá una semana. Si llevas una semana acá, llevas acá un mes. Si llevas un mes acá, siempre has estado acá. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado con este episodio, pero quiero hacer una aclaratoria, una advertencia antes. Mi voz está fallando, está teniendo algunos problemas y bueno, pido disculpas de antemano si algo no se entiende. ¿Qué estabas haciendo tú ayer, Osvaldo? ¿Qué estabas haciendo? Un evento de chiste interno, comediantes. Qué Los fino. últimos miércoles de cada mes Yes. pueden ir aquí en Doral a ver a grandes comediantes presentarse. Estuvo increíble anoche también. Y bueno, eso sumado a otras cosas y a algunas malas decisiones que probablemente vamos a dejar por fuera, lograron que mi voz ahorita esté más profunda. Voy a agarrar el guión por si acaso. Ok, agarro el guión. Agarro el guión. Bueno, nada, chicos, bienvenidos. Estoy muy contento del invitado de hoy. Estoy muy emocionado, debo admitir, porque es como que geek us. O sea, van a ver el lado más geek de mi parte por el tipo de invitado que tenemos hoy, la conversación que probablemente vamos a tener. Bienvenido, Felipe Torres, a Chiste Interno. Yeah, bienvenido. Mira, para explicarle a la gente, bueno, ¿quién es Felipe? Felipe, entre muchas cosas, eres comediante y guionista, humorista, guionista actualmente del show de Stephen Colbert, The Late Show, que es, bueno, una leyenda, el formato, el show como tal y el nombre y por toda la trayectoria que viene con Letterman y por supuesto con Colbert, que para mí, y hablaremos de eso, es un personaje que me ha influenciado de manera excesiva. O sea, está en mi Mount Rushmore de influencias de comedia. Entonces me emociona mucho tenerte y ver que haya un latino, un colombiano en un writer's room como el de Colbert me parece fascinante. Y bueno, te voy a hacer muchísimas preguntas hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Sí, definitivamente los colombianos nos pudimos infiltrar en todas partes hasta en el Late Show. Bueno, sabes que es muy cómico porque hace poco estuvo aquí Pedro González. Que se presentó en el Late Show. Se presentó en el Late Show, exactamente, sí. casualmente, y trabajó de infiltrado, pinchaba llamadas, es literal, eso era lo que hacía, se infiltraba. Si no han visto ese episodio, vayan a verlo, que esos cuentos están bien interesantes de cómo entró ¿sabes? De conseguir trabajo en este país. Sí, y Pedro es un crack, es un comediante genial, me encanta. Sí, su material es muy bueno y lo que hizo en el hecho está excelente. Bueno, primero te quería preguntar, antes de arrancar con las preguntas que más me emocionan, ¿qué estás haciendo aquí en Miami? Vine a promocionar un libro que escribí, que salió en marzo de este año acá en Estados Unidos, está en inglés. Es un libro de humor sobre inmigración que resultó en un momento... Qué oportuno. Oportuno, Háblame de la bolita mágica que tenías porque obviamente este libro no lo empezaste a escribir después de noviembre, ¿correcto? No, este libro, la idea se me ocurrió como en 2017 y el libro lo terminé y todo en 2023, como en febrero. Wow. Y luego pues la publicación del libro se demoró un montón. Viniendo de trabajar en televisión en un show diario, yo era como, a ver, pero ¿qué pasa? Y todo se demora muchísimo. Pero fue menos como Magic 8 Ball, fue más como la Cursed Monkey Paw, ¿no? Porque yo decía, espero que el libro no
yo decía, ¿será que no va a ser relevante para cuando sean las elecciones? Espero que el libro todavía sea relevante después de las elecciones. Y fue como, sí, definitivamente relevante. Se alinearon los planetas. No Sí. sé si para bien o para mal, pero... Sí. Bueno, aquí tengo el libro, justamente, lo voy a mostrar. Déjame aprovechar aquí que tenemos el ángulo. Se ve más o menos aquí. Muéstrala la tuya. Eso, mi cámara. Perfecto. Aquí está el libro. Después, bueno, ahí vamos a poner en el newsletter la información. Se llama America Let Me In, a Choose Your Immigration Story, que básicamente significa elige tu historia de Migratoria, exacto. Choose your weapon. Entonces, cuéntame un poquito, porque sé que hay algo también como de juego en el Sí, libro. total, porque pues obviamente hablar de migración es como todo el mundo se pone así, ¿cierto? Y yo dije, ¿cómo puedo hablar de migración de una forma que sea como divertida? Porque yo, pues, es un proceso muy absurdo. Todos los que hemos tenido que pasar por el proceso nos han pasado cosas ridículas y uno tiene como que aprender a negociar el temor y pues como todo lo que uno está sintiendo con las cosas un poco ridículas que le pasan a uno. Sí. Y entonces yo dije, tengo que pues navegar eso. Entonces el formato es interactivo, si tú quieres, digamos, como yo digo que es un juego, le doy al lector la posibilidad de escoger dificultad, como si fuera un videojuego. Y entonces, si te quieres venir de la forma fácil, vete a la página 11. Si te quieres venir de la forma medium, vete a la página 22. Que es como, Sí. es el sistema migratorio, ¿no? Sí. Hay muchos caminos que puedes elegir. Exacto, y por eso quería escribirlo en este formato para poder contar distintos caminos, distintas historias. Todos son formas de migración legal, entonces todos son tipos de visas. Y dentro de algunos caminos puedes encontrar mi historia, digamos una versión ficcionalizada con algunos cambios, pero yo hablo de 10.000 tipos de visas y además, como el proceso en sí es absurdo, me da la libertad de crear otros escenarios súper absurdos. Entonces, así como puedes terminar trabajando acá como ingeniera para una empresa pequeña en San Luis, también puedes trabajar para un multibillonario que está tratando de terraformar Marte. Claro. Ambas opciones son posibles dentro del libro. Entonces ese era como mi interés, como poder crear una versión divertida de esto, porque no hay narrativas divertidas y cómicas de inmigración. Para aclarar, tú eres comediante, escribes comedia. Definitivamente, yo con ver la portada sabes que hay algo de tono comedia, pero detrás de eso hay research, hay trabajo, o sea, hay una ciencia detrás de lo que estás haciendo, ya que me hayas mencionado que todos los caminos son legales. Entonces, habla de que si hubo un trabajo, de que hay algo de seriedad detrás de todo. Claro, y todos los caminos, digamos, todas las visas que se describen en el libro, todos son reales y son investigadas en la página del USCIS y con abogados y consultando, digamos, con mucho rigor investigativo. Qué bueno. Eso creo que le da un valor y una profundidad al libro que lo hace, es entretenimiento, pero a la vez alguien que esté haciéndose preguntas sobre el sistema migratorio, definitivamente este libro lo puede ayudar. Sí, es edutainment, ¿no? Edutainment, buen término, tiene sentido. Mira, ahora, ¿cómo fue tu proceso migratorio? Yo me vine primera vez a Estados Unidos. Claro, vine con visas de turista a conocer y todo, pero eventualmente vine a estudiar acá. Y estudié con una visa F1, que pues es la visa normal de estudiante, que en este momento no hay entrevistas para visas de estudiante. Sí, las pararon todas. Las pararon todas. Entonces yo vine así y luego conseguí una visa que en parte fue un poco la inspiración. Yo estaba como formándome en comedia en Nueva York cuando apliqué a esta visa y se llama la O1, que es la visa for Alien of Extraordinary Abilities. Por supuesto. Que es ridículo, o sea, es un nombre absurdo. Sí. Suena yo digo que suena como el off-brand, los X-Men rusos. Es como Alien of Extraordinary Ability, ¿no? Sí, suena como Alien. Exacto, E.T. Y después Extraordinary, ¿sabes? Como que bueno, pero por lo menos... Extraordinary. Sí. Genial. Suena muy ruso, en verdad. Sí. Y es una visa que se utiliza mucho en el área de todas las entretenimiento, deportes, etcétera, etcétera. Esa fue mi visa llegando por acá. Sí, exacto. Y es más, una historia que está en el libro es que yo apliqué a una de esas cuando estaba trabajando en una agencia de publicidad en Nueva York y la
abogada de la empresa, porque yo tenía a mi abogado que había contratado con mi plata y me dijeron, no, la empresa te lo paga, pero pues tienes que usar nuestra abogada. Y yo, pues bueno, Claro. si me lo paga la empresa, Después de que ves buenísimo. cuánto cuesta, dices, Exacto, claro que sí. exacto. Sí. Yo sí, claro, de una. Y tenía una abogada cruel, o sea, era mala persona. Y me decía, a usted no le va a salir esa visa, usted no tiene lo necesario, pero pues yo hago ahí el trámite porque la agencia me dijo. Y Wow. efectivamente me llegó una cosa que decía, no, usted no tiene las condiciones para esta visa, que se llama un RFE, un Request for Evidence. Sí. Y yo me puse a mirar el RFE, ya pues después de como el ataque de pánico, y dije, no, pues yo creo que puedo. Y yo no sé qué me entró esa noche y dije, se lo voy a mandar al otro abogado, por si acaso. Le dije, oiga, ¿será que me puede revisar esto? Yo sé que pues le dije que ya no trabaja con usted, pero pues me gustaría, si usted tiene tiempo. Y él me dijo, sí, yo lo reviso. Y me respondió como a los 10 minutos, me dijo, oiga, es que su abogada aplicó para la visa que no era. Y aplicó, hay O1A y O1B. Y O1B es para artistas y ella aplicó para deportistas. Y yo, pues, obvio que no clasifico. Ah, no eres experto en deporte. No estoy No en los te lo Olímpicos, tengo. no puedo jugar en Miami. Claro. La moraleja es elijan bien a su abogado migratorio. De verdad, eso Sí. importa. Porque claro, eso es Es la clave. Entonces, que mandaste un request for additional information Sí, creo que... mira, disculpa, no sé dunk it, pero sí puedo... sí, sí. Okay. Claro, y esas visas son difíciles Sí, y requieren realmente, yo también apliqué, pero creo que la EB1, que es la que te dan el green card. sí. Esa es la y, siguiente. Eso también está en el libro. y bueno, para mí fue mágico, pero si te das cuenta que fue porque, bueno, tenía 10, 15 años de carrera. Claro. Que no fue que la desarrollé pensando y que algún día me darán la green card, pero bueno, me ayudó. Sí, claro. Entonces, son caminos más fáciles, pero no son los más comunes y ahorita son mucho más complicados. Y en sí no son fáciles, ¿no? Sí, Y sí, esa sí. es una de las premisas para mí del libro, es que incluso lo que uno dice, no, es más fácil y uno teniendo, digamos, el dinero, porque todo es muy caro, y la carrera o el background para aplicar a estas visas, igual es muy difícil, igual Sí. es un proceso muy duro. Te quería preguntar, el libro salió en marzo, o sea, tiene un par de meses. ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cómo te has sentido con todo el timing Sí. y el contenido? Ha sido muy interesante. Yo creo que el temor que más tenía era que si ganaba la derecha en las elecciones pasadas, que fueran a cancelar todo de una, que para marzo ya fuera una reliquia, más Claro. que una guía Sí. o algo así. Todavía no, pero ahí vamos, ¿no? Pero no, la reacción ha sido muy positiva, ha tenido muy buenas críticas, muy buenos reviews. La gente, lo que a mí más me ha gustado es, mira, yo no soy una celebridad, yo pienso que uno en Estados Unidos y en el mundo en general solo vende libros si es Oprah o el príncipe Harry. Entonces como que yo sabía desde el principio que pues no me iba para bestseller ni nada así, pero lo que ha sido para mí la felicidad más grande es que el libro existe y que cada persona que lo ha leído, por lo menos me dicen de frente que les ha gustado. No sé si en privado digan algo diferente, Claro. pero sí muchos inmigrantes, muchas personas en general dicen como, no, esto es muy chistoso. Sí. Y esa es la otra cosa, que no es, a mí como comediante, pues sí, me gusta que la gente diga, uy, no, y tan importante en este momento, Claro. no, pero Te ¿te dio reíste? risa, ¿Te dio exacto, risa? claro. De eso se trata. Y la gente se ha reído y he tenido, digamos, eventos en Nueva York, en Los Ángeles, ahora aquí en Miami y han sido, o sea, han sido un éxito, han sido muy, muy bonitos, muy divertidos y la gente ha tenido una respuesta muy, muy honesta y muy bonita al libro. Entonces, no puedo estar más satisfecho. Te felicito en verdad porque además el libro se ve increíble. O sea, físicamente me parece que la calidad del libro, siento que la verdad estoy emocionado en leerlo y ya te daré mis comentarios. Bueno, Ahora, solo positivos. claro, sí. Te voy a decir, me dio risa. ¿Sabes? Sí, sí. Al final eso es lo que importa. Ahora, obviamente, antes de que escribieras este libro,
entraste en esta experiencia y como te había dicho antes, en este episodio en particular quiero deconstruirlo de atrás hacia adelante. Sí. Y actualmente trabajas en el show en el writer's room del show de Colbert, del Late Show, en CBS, una mega leyenda de show. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer una pausa para que entren ahí unos ads y unas cosas que queremos que nuestra bella audiencia vea de lo que estamos haciendo. Y nada, cuando volvamos, quiero que me cuentes un poco de cómo es esa experiencia actual y cómo llegaste ahí. Con gusto. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra. Y nada, nos encantaría verlos por ahí. Volvimos, ok. Bueno. Mira, retomando el tema del Late Show de Colbert. Son tantas preguntas que tengo que no sé por dónde empezar. Entonces, empecemos por la actualidad. Actualmente, descríbeme un poco cómo es ese equipo de trabajo desde el writer's room y todo lo demás que involucra trabajar en un Late Show. Sí. De lunes a jueves, ¿no? Usualmente esa es la dinámica. Lunes a jueves, normalmente. Nosotros grabamos lunes a jueves. Exacto. Es una máquina, o sea, es una cosa colosal que incluso, digamos, yo antes de empezar en el show, incluso un año dentro del show decía, se me olvida cuánta gente se necesita para esto. Somos algo así como 200 personas, wow. 200 más, casi 300 personas trabajando en el show, desde escritores y anfitrión y todo eso, hasta seguridad, maquillaje, todo, o sea, claro. es toda una... Props, wardrobe, producción, camarógrafo. Y eso para mí es la gran belleza de eso, que yo por la mañana se me puede ocurrir la idea más estúpida del mundo y decir, y Steven tiene una peluca así, y a las 2 de la tarde la gente de props la hizo y está perfecta. Wow. Y es el talento en cada nivel. Es impresionante. O sea, es un grupo de artistas que todos están dándole su 200% siempre, todos los días. Entonces eso es, pues para mí eso es una belleza porque uno está rodeado de gente brillante. Que además te inspira a seguirles el ritmo. Exacto. Entonces, si yo veo que los de props pueden hacer algo así, yo digo, bueno, entonces voy a intentarlo. Exacto. Y voy a intentar escribir algo así y no me siento inhibido diciendo como, ay, no se puede, muy complicado, bla, bla, bla. Claro. Ahora, cuéntame un día normal. ¿A qué hora estás llegando? Primero, ¿vas directo al Ed Sullivan Theater? ¿Todo sucede ahí o cómo funciona? Sí, todo ocurre. El Ed Sullivan Theater, que es, de nuevo, hablando como de estos. Sí, uno lo menciona como si cualquier cosa. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en el escenario, o sea, yo soy un súper fan de los Beatles y yo digo, acá estuvieron en este mismo escenario y ahora estoy yo un pendejo de Colombia que no tiene ningún, o sea, ningún business aquí. Entonces, sí, yo llego en la mañana, entonces sí, trabajamos allá en el edificio dentro del teatro. El teatro pues obviamente es solo el primer piso, pero pues hay un edificio muy grande ahí. Y yo llego en la mañana a escribir chistes basado pues en lo que está pasando en las noticias y luego tenemos un par de reuniones y es básicamente pitching y nos reímos entre todos. Nos tratamos de hacer reír entre todos y más o menos así como que discutimos qué es lo que va a hacer. Nos vamos a escribir y luego ya eso es lo que termina. Ese grupo de guionistas, el Writer's Room, conocido como el Writer's Room, descríbemelo en dimensiones. ¿Cuántas personas trabajan ahí y cómo manejan cada episodio? ¿Sabes? Sí. Como si es cada un episodio a la semana o escriben todos los días todos. Todos los días todos. Okay. Sí. Somos 12 escritores staff writer y tenemos más escritores, digamos, a niveles superiores, head writers, escritores productores y el showrunner y Steven mismo. ¿Quién es el showrunner ahorita? Es el que fue head writer por mucho tiempo de Steven, es un señor que se llama Tom Purcell. Okay. Lleva mucho tiempo trabajando con Steven. ¿Desde Comedy Central? Desde empezó creo que como staff writer en el Colbert Report y eventualmente se volvió head writer y productor ejecutivo y todo eso. Entonces son 12 escritores en total. ¿O solo los staff, writers? Staff sí, writers. Pero todo el mundo para arriba en el lado editorial también escribe, entonces...
Entonces tú llegas, escribes ideas como independiente a tu lado y después empieza como Sí. a pichar y ahí empiezan a construir entre todos y sale Exacto. el Frankenstein. Exacto, sí, Sí. sí, sí. Y es muy similar, o sea, sí son todos los shows de Late Night Claro. en general. Creo que algunos tienen la división de que hay escritores de monólogo y escritores de sketch. No sé. Ustedes no lo exactamente. tienen así. No, Ok. no. Y es eso, o sea, es como llegar con las ideas de uno, lo que lo hace reír a uno, Ujú. basado en lo que está pasando o en lo que... No tiene que ser necesariamente como noticias políticas siempre, Claro. o sea, No, y menos en CBS. Eso es parte de la conversación que quiero tener, que ese, ok, Colbert Report es para mí el mejor show de humor política sí es. jamás hecho. Y entonces había un estándar ahí de humor político que obviamente no podía, ni que quisiera, llevarlo a CBS Sí. a un horario como el del Late Show. Entonces, sí, tiene que haber un cambio, ser un poquito más mainstream. Sí, y eso a mí me gusta mucho porque entonces yo a veces puedo decir, listo, tengo que hablar de, no sé, siendo colombiano, cuando pasó lo de Petro y Trump, que se ponen a pelear por Twitter y terminan destruyendo la economía de ambos países por 6 horas. Yo dije, pues tengo que llegar con chistes de eso, pues porque soy colombiano y lo que sea. Claro. Pero también hace 2 semanas estaba obsesionado con ese meme en internet de quién ganaría una pelea entre 100 gorilas y un tipo. un gorila, Un gorila con contra gorila, 100 exacto. tipos. Que es Y- obvio que es los 100 tipos, pero bueno. Entonces yo, obsesionado con eso, dije, no, hoy mis pitches son, yo tengo pitches sobre gorilas. Sí. Y ambas cosas terminaron en el show. Entonces cool. también es muy cool porque tú puedes, o sea, lo que importa es lo que te hace reír a ti. Eso va a ser la clave para que el pitch sea exitoso, más que cualquier, Claro. digamos, tiene que ser sobre este tema o lo que sea. Y trabajan mucho lo que se escribe para ese día, o están como que hay cosas que están trabajando. Depende, ¿no? Depende. Todo cambia. Ahora, entonces la mañana, digamos, es más para escribir. Ujú. Llega un momento donde obviamente es que, ok, separan las ideas, hay que ejecutar y hay que producir. ¿Cómo es ese proceso Eh, de selección? hay lecturas, digamos que vemos qué funcionó en las reuniones, qué funciona en los guiones y ya eventualmente tenemos un ensayo y vemos qué funciona ahí en el ensayo y luego sí ya tenemos la ¿A grabación. qué hora se graba? A las 5:30 más o menos. Mucha gente no sabe eso. ¿Y el ensayo es con público? No. Ok, vale. El público sí está afuera esperando, haciendo su cola. Yo fui a una grabación, lo he contado aquí, pero de Conan. Ujú. Y fue una experiencia increíble. Yo soy fan de los lechos de toda Conan la vida. es Y el... Conan para mí es el ídolo de mi generación. Siempre lo digo como de mi generación, es él. O sea, y nosotros vemos a Conan como él. Sin él no estamos nosotros. Claro. Y yo adoro a Conan. No, Me encanta. Mira, Y Felipe, sigue vigente. O sea, yo Sí. lo he mencionado. El show de Conan Must Go. No, yo quiero es una de llevármelo las para Colombia. cosas más espectaculares que hay. Yo quiero llevarme a Conan para Colombia. Sí, o sea, seguro. sí. Seguro. qué divertido. Mira, me da curiosidad si recuerdas cuál fue tu primera pieza que salió al aire. Mi primera pieza, O sea, cualquier chiste o... mi primer chiste que... Sí me acuerdo del primer chiste fue en mi segundo día. Trump fue el primer impeachment de Trump. Fue cuando había tenido la llamada telefónica con Zelensky, la Perfect Phone Call. Ujú. Y todo el mundo estaba diciendo como, oiga, esto es un quid pro quo. Esto claramente en la que le decía deme, digamos, cosas malas sobre Joe Biden y yo le doy defensa contra Rusia. Y el man se fue a Hannity a hablar con Sean Hannity después de que todos los periodistas le estaban preguntando de Ucrania. Y yo no sé por qué, como que se me ocurrió, Trump estuvo en Hannity y por qué, pues se me ocurrió la canción de Cheers, de la serie Cheers. Entonces el chiste es como Trump went on Hannity last night because sometimes you wanna go where they don't ask about Ukraine. Qué bello. Y eso quedó desde que se me ocurrió por la mañana derecho en el show. O sea, no cambiaron el chiste en ningún momento. Yo dije, lo logré. O sea, Wow, sí. Y al final es muy, o sea que es muy, simplifica mucho el trabajo, pero al final lo que da risa gana. Es así. es así, Y un y buen creo head writer lo va a detectar aunque lo diga la señora que está limpiando atrás. No importa. Absolutamente. Sí. Y un buen escritor normal se da cuenta Sí. de que uno tiene su ego amarrado pues, a los chistes de uno. 100%. Pero pues uno está en una reunión
y cuenta uno el chiste de uno y se ríen un par y luego cuenta el compañero de uno o literalmente cualquier persona cuenta el chiste de ellos y ese es más exitoso, uno dice, no, pues es ese, obviamente es ese. Y el trabajo en general en cualquiera de estos shows es generar chistes para botarlos a la basura. Claro. Tú estás generando y generando y generando y generando y generando para encontrar el mejor para ese día. Tal cual. Y es una clínica, o sea, tú estás, es como entrenamiento. Para mí, a veces se vuelve es más como ir al gimnasio. 100%. Yo me despierto, tengo que hacer mis chistes. Y puede que salgan buenos hoy, pueden que no salgan tan buenos hoy. Tengo igual que hacer. Sí, hay veces que Trump tiene la llamada con Zelensky y entonces es oro. Sí. Y hay días que no hay nada. Entonces Sí. tiene que, es parte de, bueno, ¿cuáles son los chistes de hoy? Igual tiene que salir el show. No, y hay días que así no sean las noticias que sean, digamos, las noticias sean más aburridas o menos aburridas. Hay días que tú no te sientes bien. Hay días que Sí. tienes un problema en la casa. Hay días que No te salen las dormiste mal o sencillamente no te salen las cosas. Ujú. Y la respuesta es toca seguir escribiendo. cosas. Sí. Por eso es que tienen 12. Sí, exacto. No, y en serio sí es como, yo que vengo de un background de improv, sí es un poco como en una escena de improvisación donde tú sabes que si tú te equivocas tienes a tu equipo para salvarte ahí. Tal cual. Y ahí, al punto otra vez de la mejor idea es la que da más risa. Ujú. Yo creo que eso define mucho quién tiene el talento para ser un buen director creativo o Claro, head writer, claro. que es esa persona no solo que no solo es capaz de escribir un buen chiste, sino darse cuenta de un buen chiste no importa dónde esté. Ujú. Y hay veces que un buen escritor, justamente porque hay mucho ego, nunca va a tener la capacidad de step back y ver, sino solo son sus chistes. Entonces, bueno, tú sabes que esa persona Sí. seguirá escribiendo el resto de su vida chistes increíbles, pero no podrá dirigir Sí, o lead a team, ¿no? y yo que vine de publicidad lo sentí mucho con directores creativos Claro, también. Sí, sí, totalmente. sí. Entonces, ok, el programa se graba a las 5. Sí, pasaditas las 5. Pasadita a las 5 y ahí sí hay público y es una experiencia súper interesante. Mucha gente no sabe Ujú. que se graba antes, ¿no? Sí, que como no es a las 11:30 de la noche siempre. Menos mal, ¿no? Sí. O sea, pero eso siempre, la mayoría de las veces no importa, pero a veces pasan Ah, no, claro. cosas. No tienes, si tienes algún cuento de algo que haya pasado entre las 5 y las 11:30, que tú digas, Dios, hay que hacer el show de nuevo. Creo que a veces como que ya sabemos que, digamos, como tenemos un equipo de investigadores y todo, y estamos pues muy pendientes de las noticias, si sabemos que algo va a pasar, a veces decimos como, oiga, esto se grabó antes y Steven mismo como que lo dice, una cosa que decimos siempre es como, por ejemplo, ahorita que estábamos en el cónclave, ¿cierto? En los borradores antes de que eligieran al Papa, pues lo que escribíamos era como as of 5:45 o la hora no han elegido, pero pues no sabíamos si de pronto, claro, la ventaja es que era en Europa, entonces sabíamos que si no elegían por ahí al mediodía a la 1, pues ya no iba a pasar. Pero sí ha pasado. ¿Cuál fue uno? Bueno, con lo del Papa sí fue como que pasó y fue listo, ya toca cambiar todo lo que habíamos escrito por la mañana, nada, porque toca ahora hablar de quién es. Y ese menos mal pasó como a la 1. Y el caso en Nueva York en que le imputaron cargos a Trump, los 34 cargos de lo que sea, felonies, eso fue a las 5:10 o 5:15 de la tarde. Y Casi que lo hicieron de que, mira, esto para que no lo hagan, no lo hablen en los late shows. Y fue un jueves. Y eso significa que nosotros no grabamos sino hasta el lunes. Y entonces fue como que tocó escribir algo cortico para ponerlo al principio y decir, y el lunes vamos a hablar más, porque pues no teníamos el tiempo para escribir lo que quisiéramos decir todo el tiempo de una noticia tan grande. Entonces sí pasa y pues es divertido porque entonces también uno está jugando con la audiencia y la audiencia sabe, se vuelve como un chiste interno. Claro, exactamente. Sí. El hacerlo explícito hace que ya se liberen las tensiones y más bien se pueda convertir en un chiste. Sí, exacto. Mira, mencionaste un tema sobre equipo de investigadores y obviamente un late show no tiene el rigor periodístico de un noticiero o un mismo programa como el de John Oliver o el Daily Show, pero me imagino que si hay un proceso de fact-checking y tienes los recursos para que lo que estén diciendo sea verificable. Todo lo que nosotros decimos es verificable. Tenemos un equipo de investigadores muy, muy brillante
y los investigadores de los otros shows, todos los shows hoy en día tienen equipos de investigadores muy bien formados exactamente por eso, porque pues es sátira y es comedia y es humor, pero también toca decir las cosas bien y toca informar o no desinformar, básicamente. Claro. Obviamente en John Oliver, como ellos hacen piezas mucho más investigadas, más producidas a profundidad, el equipo de investigación es diferente. Son labores diferentes, pero en todos estos shows el rigor investigativo es muy, muy alto. Sí. Ahora, te quiero preguntar, obviamente, de Stephen Colbert, de mi ídolo. ¿Cómo se involucra él en la dinámica diaria? ¿En qué momento aparece él? ¿Está desde el principio? Él está involucrado todo el tiempo y él es lo que yo creo que él reconoce y todos reconocemos dentro del staff. Su nombre está en el show y eso se lo toma, en mi opinión, se lo toma muy personalmente, digamos, que este es su producto y gracias a toda esta gente que trabaja para él, pero él está involucrado y él es la última palabra, yo creo que de todo. Qué bueno, se nota. Y es lo que hace el show tan excelente, en mi opinión. O sea, bueno, primero, la trayectoria de él, al que no la conozca, es enorme. No es solo el Colbert Report, cosas que hizo antes. Por ahí está, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un documental sobre el programa de Dana Carvey. De Dana Carvey, sí, Too Big to Fail. Too Big to Fail, que es espectacular. Y ahí te habla de ese equipo. Ahí estaba Louis C.K., estaba Steve Carell, estaba Robert Smigel, que para mí es uno de mis favoritos. Por supuesto, muy asociado a Conan. Y bueno, me parece increíble que puedas tener el privilegio de trabajar con él todos los días y aprender y ver la mística del personaje, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Sí. Sí. Ahora, voy a hacer una pausita aquí rápido para saltar a la parte más como de origen, tu historia de origen, porque ahora quiero entender cómo alguien que nació en Bogotá, Colombia, llega a estar, o sea, llega a ser su sueño realidad, porque estar en el Writer's Room de Colbert para mí también sería un sueño hecho realidad. Entonces, quiero entender eso un poquito, así que vamos a hacer una pausa aquí y volvemos pronto. Chicos, este es el momento ideal para suscribirse en nuestro Patreon. Lo hemos mejorado muchísimo, con más de 100 horas de contenido exclusivo, descuentos en nuestros productos y eventos y acceso a la mejor comunidad de comedia en español. Vayan a patreon.com/chisteinterno y por tan solo $5 van a poder unirse a este bello, bello grupo. Llegamos, qué rápido. Qué fácil es. Wow, súper fácil. Es la magia. La magia. Cuéntame, entonces, sé que naciste en Bogotá, pero quiero que me eches la historia de cómo tu trayectoria, tu journey, como se dice, hasta Nueva York. Mi immigration story. Immigration story. Yo nací en Bogotá, viví allá la mayoría de mi vida, por ahora, 21 años. De muy chiquito me fui para Londres con mi mamá porque ella estaba estudiando allá. Entonces tuve un año allá y creo que eso pues me ayudó mucho cuando tenía 3 años. Eso me ayudó mucho con el inglés. Exacto. Te sembraron ahí el interés, no el interés, pero la conexión con el idioma desde pequeño. Y yo creo que a esa edad, ¿no? Cuando el cerebro es tan maleable, fue como, listo, ya los 2 idiomas están ahí y también tengo facilidad para los idiomas. Eso sí. No lo puedo negar. Entonces, pero eso fue un año o algo así, nos devolvimos para Colombia. Okay. ¿Qué hacían tus padres? Médicos. Okay. Y entonces ya estuve en Colombia, luego hice la universidad allá, estudié en la Universidad de los Andes y estudié literatura allá. Okay. O sea que el tema de escribir viene de antes que probablemente la comedia. Yo creo que toda la vida quería escribir, toda la vida quería contar historias, pero siempre me encantó la comedia. Yo creo que una de las cosas que me di cuenta una vez, creo que ya tenía mi trabajo, es que yo no pensaba de pequeño, incluso en la universidad, que estos trabajos eran posibles para alguien, para un colombiano. Sí. Primero yo no sabía que estos trabajos existían. Claro. Y luego como que yo decía, no, pero pues eso no es para mí, eso van a contratar a la gente de allá y eso toca estar en Estados Unidos, no, eso no es para mí. Y
Pero entonces ya desde Colombia estabas viendo un poco sí, late shows y sí, comedia claro. americana. Y latinoamericana también, o sea, yo era el clásico niño que cogía a la familia en Navidad o durante las novenas y decía, bueno, vamos a hacer una obra de teatro o vamos a hacer lo que sea, y sentaba a la familia y me Ok. paraba a hacer imitaciones de presidentes colombianos Genial. o presidentes que habían sido presidentes antes de que yo naciera, ¿no? Yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo suena este presidente? Y así, entonces yo me robaba la imitación y la hacía. No tenía ni idea de quién estaba hablando, pero yo hacía eso todo el tiempo. Qué bueno. Entonces yo como que me di cuenta, no, sí, la comedia y casi que el humor político ha sido una cosa para mí toda la vida. Y luego, entonces estudié en la Universidad de los Andes porque quería escribir, y cuando llevaba como un año en la universidad, o como 2 semestres, sí, un año, vinimos a Nueva York con mi mamá y con el esposo de mi mamá y con mi hermana, y yo dije, y en esa época yo veía mucho Saturday Night Live, Colbert, el Daily Show, Letterman, Wow. y como que yo estando en Nueva York dije, Este es mi lugar. la gente hace esto, porque creo que me acuerdo que estaba viendo los créditos de un episodio de Portlandia, o sea, sacó un episodio de Portlandia y vi Written by, y yo, alguien escribe, ¿por qué no yo? Entonces yo llevaba un año en los Andes aprendiendo literatura y aprendiendo a ser como escritor con E mayúscula, y dije como, yo quiero como hacer esto en vez de eso. Claro. Y pues todo salió, digamos, dije, bueno, voy a terminar igual mi carrera allá en Bogotá, aprendí muchísimo, me gustó mucho lo que aprendí allá y tuve muy buenos profesores, y luego dije, no, apenas acabe, me vengo a hacer una maestría acá como pueda. Entonces me vine a Estados Unidos, a la Universidad de Boston, donde hice una maestría en guión, y ahí ya fue como, listo, ya tengo que enfocarme full en comedia, y haciendo como la investigación de, bueno, quién está en Saturday Night Live, quién está escribiendo para Colbert, quién está escribiendo para el Daily Show, me di cuenta que la gente había entrenado en general en ciertos teatros de comedia acá, como Second City en Chicago, como UCB, Upright Citizens Brigade en Nueva York. Y yo dije, pues yo estoy en Boston, Nueva York es más cerca y menos frío. Y menos frío, sí. Y no pasé a Northwestern, que era en Chicago. Entonces dije, bueno, entonces me voy a entrenar en UCB. Y una vez terminé mi maestría, me mudé a Nueva York y empecé a entrenar y a trabajar y a hacer comedia en UCB. Pero haciendo un poquito como, analizando un poco lo que estás diciendo ahorita, es muy interesante ver cómo el interés por algo te va abriendo puertas y esa puerta te va abriendo como otra puerta. Y son cosas que no tenías el trayecto claro, sí, pero tenías el interés por abrir la puerta que te iba dando la pista del siguiente. Entonces, sí, es como eso. Me imagino que cuando te enteras, tú viste los créditos de Portlandia, sí, y dijiste, esto se puede hacer. Entonces, ¿cuál es eso es una puerta, ¿no? Sí. Abriste esa puerta. Y después, bueno, ¿cómo se hace? Me imagino que al momento que te enteraste que en Boston había una clase, una maestría para eso, fue como que, hay una carrera para esto. Claro, exacto. Entonces, como que yo me di cuenta de eso, entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y yo llevaba un año en los Andes, y luego mi mamá, siempre me apoyó muchísimo y me dijo, ¿por qué no te vas y haces un semestre de intercambio en Estados Unidos, en una universidad donde hagan eso que quieres hacer? Y terminé yendo un verano a UCLA. Y eso fue clave porque entonces, claro, yo estaba en Los Ángeles, que pues todo es la industria, ¿no? Y estaba aprendiendo en una de las mejores universidades de cine del país, o sea, del mundo. Y fue una súper experiencia, fue solo un verano, el verano del 2012, y lo aprendí muchísimo y dije, listo. Entonces esa puerta de ir a UCLA me abrió a que hay maestrías de esto. Entonces luego empecé a aplicar y apliqué a UCLA, apliqué a NYU, apliqué a no sé cuántas y terminé en la Universidad de Boston. Y una vez estuve allá, entonces, de nuevo, es como esa investigación. Esto fue un trabajo investigativo para mí porque yo no tenía ni idea de nada. Sí. Y no tenía contactos, no conocía a nadie en Estados Unidos, no tenía familia en Estados Unidos, tenía como
amigos de mi mamá que vivían acá en Miami o algo así. Suele pasar. Sí. Y sí, o sea, era cada paso eran 10.000 puertas más y tocaba tocar todas esas puertas a ver cómo, cuál era el camino. Y entonces ya encontré UCB y ahí encontré una comunidad y encontré como gente, empecé a entrenar, empecé a encontrar mi voz como comediante y empecé también a escribir para publicaciones de humor en inglés como McSweeney's, en esa época College Humor publicaba mucho humor, ahora pues son Dropout y hacen cosas muy chéveres, pero en esa época ellos eran una página de internet más que un servicio de streaming. Sí. Y ¿cuál fue la otra? Y bueno, BuzzFeed. Yo creo que me mudé a Nueva York en esa golden age de las páginas de internet. Te iba justamente a preguntar, porque haciendo un poco el research, nosotros también trabajamos en esa época, estábamos trabajando con Univision y Fusion. Con Flama y todo eso. Sí, claro. Y fue esta época como hace como 10 años, Sí, 2014, sí. 2015, por ahí, que fue como el boom de las plataformas digitales, Sí. digital media, ¿no? Y había mucho de comedia. Pero también o sea, estaba Vice y Vox sí, y eso todo Gawker. implotó. Sí, exacto. Es como que fue realmente una segunda burbuja de internet que como que la gente no, porque no era tecnológica sino más media. Exacto, y de verdad le dio oportunidades a muchísima gente. O sea, Demasiado. Quinta Brunson, la de Abbott Elementary, empezó haciendo memes para BuzzFeed. Sí. Y mucha más gente. Joanna Hausman, que la conocemos La los Flama, dos, sí. ella trabajó en Flama. Muchísima gente. Entonces sí había como un ecosistema donde uno podía desarrollar esa voz que hoy en día pues es como, no, pues haz un TikTok y ruega que se vuelva viral. Exacto. ¿Cierto? O sea, como que las redes sociales se apoderaron de todo ese ecosistema. De ese ecosistema de medios para gente creativa. Entonces yo tuve pues mucha suerte de poder como que meterme a eso. Había mucho dinero. Hubo un momento donde había mucho dinero. Es como donde yo me acuerdo que NBC compró a Vox por 400 millones. Era como BuzzFeed se vendía por $1 billón. No me acuerdo, estoy inventando números, pero era una cuestión que estaba muy inflada. Eran unas inversiones. Imposible sostenerlo con ads. Sí, y a mí en un momento, eso también lo mencioné en el libro, en un momento me ofrecieron, yo estaba en una entrevista porque yo hice como trabajo freelance para BuzzFeed Español. Y en un momento me ofrecieron un trabajo, o pues entrevisté para un trabajo y no me ofrecieron el trabajo porque la última entrevista me dijeron, no, no podemos darte el trabajo, no porque no nos guste, sino porque cerramos BuzzFeed Español porque claramente no hay plata para sostener esto. O sea, esto es una cortina de humo. Fue una locura. Entonces, como que con investigando por ese lado, trabajando con UCB, empecé a conocer mucha gente. Y así es como, digamos, mi esposa que también escribe para John Oliver y ella dice que Wow. Vamos a dejar eso pasar. Okay. Los Emmys son de ella, pero la repisa es nuestra. Es lo que yo digo. Además compitieron uno contra el otro, ¿no? Casi todos los años. Todos los años compites con tu esposa por los Emmys. Sí, y todos los años gana ella. Sí, bueno. Es que John Oliver, en verdad, es mucho nivel. Sí. Pásame el contacto de tu esposa, la quiero entrevistar también. Bueno, y habla español. Sí. No, y puede ser inglés, la podemos hacer en inglés, no hay problema. Pero mi esposa dice que, claro, la gente dice que esta industria es who you know, ¿cierto? Que es como el dicho que siempre dicen. Pero es más who knows you. Y es trabajar mucho y darse a conocer. Y eventualmente la gente como que sí ve que uno es bueno, pues que tiene talento y que no es mala persona. Y creo que eso es como la clave. Y entonces a uno lo empiezan a invitar a mandar lo que se llaman packets a estos shows. Y los packets son básicamente, cada show es diferente, pero es como, me acuerdo de hacer uno para el Tonight Show, para Jimmy Fallon, era como 2 páginas de chistes de monólogo, una página de ideas para juegos, porque claro, ese show hace muchos más juegos con celebridades, y un sketch estilo Saturday Night Live. Entonces, ese es tu packet y tú lo mandas. Un packet para Saturday Night Live es solo sketches, pero tienen distintas categorías. Un packet para John Oliver, a veces, ahora lo que están haciendo muchos shows es que te dan el tema o te dan la información, porque claro,
es tan investigado, te dan el tema y te dicen, usted escriba los chistes basado, o la estructura basado en este tema, en este research. Entonces, cada paquete es diferente y yo creo que yo hice paquetes para todos los shows que existen. Que es lo normal. Si quieres aspirar a un trabajo como el que tú tienes que estar mandando packets sin parar. Y yo trabajaba en distintas agencias de publicidad y yo me acuerdo si yo llegaba antes que todo el mundo y me iba más tarde, pero a trabajar en mis packets y a trabajar en mis sketches, porque eventualmente en UCB me pusieron en un equipo, en un house team escribiendo sketch, que pues fue muy emocionante y muy divertido y aprendí muchísimo y conocí muchísima gente muy talentosa allá. Y entonces yo llegaba antes que todos los demás, me iba más tarde, pero y todos decían, uy, tú trabajas muy duro, Felipe, qué bien. Y yo, sí. Para irme. Para no tener que verles la cara jamás. Y entonces sí, yo apliqué a todos los shows y eventualmente les llamé la atención en Colbert. Creo que ya me habían conocido por otra aplicación para otro, como un spin-off o un show que habían tratado de hacer. Y me invitaron a mandar el paquete. Se fue por invitación. Entonces era como que yo sabía, ya saben quién soy. Trabajé pues muy duro en mi paquete y lo envié y luego me dijeron, sí, queremos conocerte por una entrevista. La entrevista me fue bien. ¿Te entrevistó Stephen Colbert? Eran como los head writers, Steven y los productores. Una cosa medio milagrosa que me pasó ahí. Voy a contar esta historia porque en realidad es muy extraña. Steven es católico, es muy católico. Muy católico. Yo crecí muy católico, pues siendo colombiano. Y yo fui a un colegio benedictino en Bogotá, que se llama el Colegio San Carlos. Y yo como que aprendí mucho de San Benito porque sencillamente fui a un colegio benedictino. Y en el escudo del colegio pues estaba la cruz de San Benito, que pues como todos los santos, eso es como Pokémon, ¿no? Todos tienen logos diferentes y cosas así. Y antes de entrar a la entrevista, era en un área donde estaban las asistentes y acá era donde me iban a atender. Y en ese escritorio de las asistentes había unas medallitas. Y yo miré y le digo al asistente que me está subiendo, le digo, esa es la medalla de San Benito. Ahí afuera de la entrevista más grande de mi vida. Wow. Y me dice, no sé, yo soy judío. Como casi todos. Sí. Entonces, no, esto lo dejó un invitado que se las dejó a Steven porque sabe que es católico, entonces si quiere coja una. Y yo, bueno, no, me da pena. Y después tuve la entrevista, lo que sea, y cuando salí le dije a Steven como, ¿me puedo llevar? Una de esas es que pues mi mamá es muy católica y yo crecí benedictino. Me dijo, sí, claro, llévesela. Y obviamente, como buen latino, salí a la entrevista, llamé a mi mamá. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá y le dije, mira, me pasó esto. O sea, tenía de todos los santos, de todo, y estaba ahí. Y le dije, entonces le pedí una y me la dio y te la tengo para ti. Mi mamá me dijo, no, para mí no, esa es tuya. Y esa vez que San Benito estaba ahí, yo dije, bueno, pues hay cosas que uno no puede explicar. Pero qué bonita historia. Qué sí. Bueno, y quedaste contratado. Y ahí me contrataron. Sí. Qué bien. Y ahora son 5 años, 5 años y siguiendo. Te quería preguntar un poco, yendo atrás, que le expliques un poco a la audiencia UCB, Upright Citizens Brigade, que es una cantera de creación de comedia tan necesaria en la industria. Entonces, sí. Me parece importante que la gente sepa que esto existe. Sí, UCB es un teatro en Nueva York, tienen sedes en Los Ángeles también. Empezó era el nombre del grupito de improvisación de 4 comediantes que venían de Chicago. Y en ese grupo creo que los 2 más famosos son Matt Walsh, que salió en VIP, y es Mike, el secretario de prensa en VIP, en la serie VIP, y Amy Poehler, ¿no? Sí. Que pues es la ex Saturday Night Live, Parks and Recreation, bueno, su podcast ahora. VIP para mí es una de las mejores series de la historia. Sin duda. Y Matt es brillante como ese personaje de Mike. Sí. Esa serie patético. Es irrepetible. Sí. Y bueno, y Amy también. Ellos son como los más famosos de ese grupo. Creo que estaba Horacio Sainz también. Él se entrenó en UCB, pero él no era parte de este grupo que se llamaba el UCB4. Entonces ellos se mudan a Nueva York y deciden empezar a hacer shows como ese grupo y eventualmente abren
un teatro, abren una escuela para entrenar improvisadores, como donde ellos venían, que era la escuela del Second City en Chicago. Otra leyenda que Otra. hemos hablado aquí en el podcast. Sí. Steven es de Second City, como lo es Carell. también Steve Carell, bueno, muchísima gente. Sí. UCB, entonces, cuando yo llego a Nueva York, UCB ya es una institución. Es donde es como tú dices, una cantera. Eso es como la Masía del Barcelona. Exacto. De ahí salió no sé quién que está, las dos muchachas de Broad City. Ese fue como el hit cuando yo acababa de llegar, pero también mucha gente de Parks and Recreation, The Office, Saturday Night Live, del Daily Show, escritores, actores, todo eso. Entonces yo dije, acá tengo que estar porque acá es donde la gente se está formando. Es más, Bobby Moynihan, me acuerdo, ya llevaba como 3 años en SNL cuando yo empecé como a mirar eso. Y la pregunta que le hace todo el mundo, ¿cómo hace uno para llegar a Saturday Night Live? Y yo me acuerdo de leer una respuesta del que decía, vaya a UCB y pase la mayor cantidad de tiempo que pueda estar allá. Entonces yo dije, pues voy a hacer eso. Y en UCB yo tomé clases de improvisación y de sketch. Y tomé muchos niveles y pagué mucho dinero. Claro, pero eso es importante que la gente entienda. No es que es como un club privado. No. Tú puedes ir y tomar una clase. Exacto. Como cualquier persona que tenga Cualquier persona. Social Security. Sí, ni siquiera. Ni siquiera, probablemente. No piden ciudadanía. Eso cualquiera puede tomar clases. Escóndase ahí. Sí. Sí. En UCB. Y es muy blanco. Ha mejorado, pero siempre sigue siendo pues una institución, sí, como toda la comedia, una institución la comedia anglo, muy blanca, pero igual pues conocí a mucha gente. Yo conocí a mi esposa en UCB, y sin duda una de las cosas que más le da cualquiera de estos teatros como Second City, como UCB, es un espacio para expresarse a uno y para aprender y para equivocarse y para hacer cosas que no funcionan y para hacer cosas que sí funcionan. Entonces yo tomé los 4 niveles de impro, los 4 niveles de sketch, luego tomé más niveles y ahí fue cuando me empezaron cuando tú pasas ciertos niveles, te empiezan a invitar a hacer las audiciones para ser parte de los equipos, digamos, lo que llaman house teams, que es cada semana o cada mes se presentan y hacen un show. Entonces, siendo parte de esta comunidad, siendo parte de este grupo de gente, conocí muchísima gente que eventualmente es como dice mi esposa, es el who knows you. Es como, sí, claro, Felipe, claro. Yo vi un sketch que él hizo sobre el genio de Aladdin hace 2 años y me reí mucho, entonces sí, este man es chistoso. Claro, y eso ayuda muchísimo. Muchísimo, sí. Ok, entonces entras en el hecho de Colbert. Me interesa saber ese proceso inicial, porque debe haber mucha temor, miedo a hablar, a no decir lo incorrecto, ¿no? Es como mucha presión al principio. Sin duda hay presión, sin duda. O sea, yo no voy a decir que no, pero yo creo que algo que... Yo tuve suerte que conocía a un escritor antes de... Okay. Que había trabajado en el Report. Pudiste ser tu amigo rápido. Pues él ya no trabajaba en el show, pero cuando me salió la entrevista, yo pude hablar con él y decirle como, oiga, y entonces ya cuando me salió el trabajo le escribí y me dijo, sí, mire, como que sepa esto, qué esperar, ¿no? Entonces yo tenía como una idea, pero lo que sí para mí fue muy claro desde el primer día es como, es el mismo espíritu del impro. Y yo creo que es porque Steven y todos sus head writers y eso vienen de esa tradición de Second City o de UCB, que es como, acá venimos a intentar cosas. Y eso es lo que genera la generación non-stop de chistes. Entonces yo dije, uno no puede quedarse callado. Y pues toca hacerlo. Y si contó el chiste y no funcionó, a las 3 de la tarde nadie se va a acordar del chiste que no funcionó. Sí. Entonces sí es como... Yo dije eso la primera semana y creo que todavía se lo digo cuando contratamos escritores nuevos o lo que sea. Digo, si tú llevas acá un día, llevas acá una semana. Si llevas una semana acá, llevas acá un mes. Si llevas un mes acá, siempre has estado acá. Exacto. Porque son tantos shows y es tanto que... O sea, en un mes ya te sentías... Toda la vida estabas ahí. Exacto. Yo decía, yo no tuve otra vida antes de esto. ¿Qué tan mixto es el writer's room en cuanto a género? Género es casi paridad. Okay.
Y en cuanto a diversidad racial, también más o menos casi paridad hoy en día. Tenemos dos inmigrantes, que es muy divertido. Creo que el único show que tiene dos. Creo que el Daily Show tiene un inmigrante ahora, después de la era de Trevor Noah. Y sí, es mucho más diverso que cuando empecé. Claro. Todo el landscape de Late Night en general es mucho más diverso que cuando empecé. Y aún así ya estamos llegando como a por lo menos paridad de género y de que no todos son, no es mayoría blanca, sino que 50-50 entre ¿Y qué tal? todos. Esta es más complicada de manejar, pero la parte de diversidad política. Eso... También hay Sí. de todo, sí, eso sí, yo creo que hay de todo, pero pues yo creo que en un espacio tan liberal como es la comedia en Nueva York o en Sí. Los Ángeles, pues los semilleros están llenos de jóvenes liberales. Sí, que les gusta la libertad de expresión y ese tipo de Exacto. cosas. Pero sí creo que también hay que entender que puede haber comedia de todos lados. Ah, sin duda. Y está bueno. O sea, de alguna forma siento que el criterio no es casi que saca la política y tráete a gente que esté dispuesta a tener pensamiento crítico de Exacto. cualquier cosa. Y digamos en los años que Biden fue presidente o cuando yo estaba escribiendo este libro, o sea, este libro igual es crítico del sistema migratorio de Estados Unidos, punto. No Claro. importa quién sea presidente. Totalmente. Porque el sistema ha sido el mismo desde Clinton hasta Es Trump. que lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia del desastre también de los demócratas, ¿entiendes? En ese sentido, ¿no? Y lo digo en el libro, o sea, este país no ha tenido reforma migratoria significativa desde Clinton. O sea, Sí. llevamos 30 años, cualquier cosa que no le hagamos hecho cambios en 30 años va a ser un desastre. Totalmente. Entonces, para mí, lo que tú dices del pensamiento crítico es uno tiene que poder reírse y burlarse de ambos lados. Sí. Y pues ahorita que en el poder está a la derecha y pues lo hace, pero cuando estaba Biden en el poder también uno se burlaba Claro, de Biden. demasiado, O sea, sí. hay que hacerlo. Te quería preguntar antes de saltar allá el tema para cerrar, antes de saltar a nuestra parte de Patreon, el tema de el uso o sea, el tema de Trump Ujú. y qué lecciones se aprendieron, si es que se aprendieron algunas lecciones de cómo se manejó Trump en el primer mandato con respecto a cómo manejarlo en el segundo. Para mí, y esto lo digo yo ya personalmente, más que el show, porque pues igual esto es para todos los comediantes y todo, y trabajando con este libro, y es pensar que es difícil ver, como uno ve estos shows antes, el Daily Show, digamos, esa primera era de Jon Stewart o el Colbert Report, en el que Colbert pues hacía una parodia. Para los que no han visto ese show, él hacía una parodia de los comentaristas de derecha de Fox News, ¿no? Bill Más O'Reilly, que todo básicamente. Bill O'Reilly, sí. Y al ver, en mi opinión, todos estos shows se basaban en como ya, digamos, ver visiones cómicas o exageradas de lo que ellos estaban diciendo. Es muy difícil resaltar la hipocresía o resaltar lo ridículo que se ve a alguien si esa persona no tiene vergüenza, Sí. ¿cierto? Entonces, Ese es el superpoder. ese es el superpoder y es el superpoder que aprendió la derecha en general, ¿cierto? Después de Trump en su primer periodo. No, que Trump dijo grab them by the pussy. ¿Y qué importa? ¿Cierto? Claro. Que Trump dijo esto y se ha extendido a todo el ecosistema de la derecha global, Sí. ¿cierto? No, que Kevin Spacey violó muchachos. Y acá estoy en Cannes y vengo a hablar y lo que sea. Y todo es una persecución contra mí. Entonces, si tú no tienes vergüenza, pues que salgan tres ñoños, porque eso es lo que somos los comediantes, Sí. tres nerds a decir, well, actually, pues no va a hacer nada. No tiene tanto efectividad. No tiene efectividad. Y entonces para mí, creo que la comedia, y eso también fue una lección muy importante trabajando con comedia sobre Trump y trabajando sobre inmigración, que es un tema tan denso que lo sufre uno tanto, y yo que digamos tomé un camino relativamente más fácil, igual lo sufrí mucho comparado con todos los otros colombianos o venezolanos que se ven caminando. Yo siento que hoy en día la comedia sirve, y en general la comedia sirve
para recordarle a la gente que uno no está loco, ¿cierto? O sea, que lo que está pasando es absurdo y esa sensación de, usted también sintió eso. Eso como que le da a uno una liberación y una libertad y darle a alguien una risa en vez de lágrimas, ¿cierto? Pues es un regalo que uno le está dando a la audiencia. Y eso para mí es la manera de lidiar con todas estas cosas hoy en día. Es como si Trump sale y hace un evento, y esto no tiene que ser Trump, habría sido cualquier presidente, cualquier persona, sale y hace un evento de Tesla como si fuera un vendedor de carros afuera de la Casa Blanca, pues eso es absurdo. Y recordarle a alguien, no, esto es ridículo. Eso es lo que podemos hacer. Un chiste no va a tumbar un presidente. Un chiste nunca ha tumbado a un presidente. Un chiste no ha salvado a la democracia, tristemente. Pero a Hitler apócrifamente se dice que a Hitler le dolió que Charlie Chaplin hiciera El Gran Dictador. Claro. Porque le gustaban las películas de Chaplin. Y eso no detuvo la guerra, eso no detuvo el genocidio, pero son humanos y el resto del mundo se pudo reír de esta gente en el poder, que a fin de cuentas es lo único que podemos hacer. Punching up y decir, esto es absurdo, voy a decirlo porque nadie más lo está diciendo o porque siento que puedo decirlo de una forma cómica. Esa es la manera de lidiar con esto. Y reírnos todos juntos, porque si no nos vamos a poner a llorar. Sí, no, la otra opción es más dramática. Mira, Felipe, no quiero exponerte aquí, pero veo que el gobierno de Trump te robó una idea genial que tuviste hace un par de años, de la idea de hacer un reality show o un game show basado en el tema migratorio. Y cuando vi haciendo el research de que tú intentaste hacer como un game show, sí. Y ver que hace una semana realmente, yo no sé si sea verdad la noticia, pero rodó como la intención de hacer como un reality show alrededor del tema migratorio. Entonces te quiero preguntar sobre ese proyecto y esa idea, pero eso lo vamos a dejar para nuestro Patreon. Listo. Vamos a saltar al otro lado. Todos los que nos siguen en Patreon, quédense con nosotros, que vamos a seguir, y a los que no, bueno, considérenlo. Este es el momento. Suscríbanse, no van a oír, no van a oír. Porque vamos a hablar de otros temas también. Quiero entrar deep en Colbert y otras cosas, así que bueno, nos vemos del otro lado. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.